Dios le bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos a seguir con nuestro estudio de santificación. Vamos a retomar donde habíamos quedado en el punto D de los tres aspectos principales de la santificación. ¿Amén? Ya estuvimos viendo que la santificación viene por medio del Santo Espíritu que el Señor ha puesto en nosotros, el cual nos redarguye de pecado, justicia, de juicio, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero al mismo tiempo va realizando un proceso de transformación en nuestra vida. Nos va cambiando, nos va modificando a la estatura de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, ¿sí? Pero bueno, hay tres posiciones aquí, de tres aspectos, posiciones de la santificación que vamos a estar estudiando un poquito, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe. Dice así el texto: aunque el Antiguo Testamento contiene una extensa revelación de la doctrina de la santificación, especialmente relacionada con la ley de Moisés e Israel, el Nuevo Testamento proporciona una clara visión de los aspectos principales de la santificación. El Nuevo Testamento considera tres divisiones de la doctrina. ¿Amén? La primera división que nos plantea aquí es la santificación posicional. O sea, es una santificación en un momento, en una posición. La segunda la llama santificación experimental y la tercera santificación final. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Ante cualquier duda tenemos para eso el chat. Yo voy a estar atento si alguno quiere preguntar algo. Dice así el texto: la santificación posicional es una santificación y una santidad que es efectuada o se efectúa por Dios a través del cuerpo y la sangre derramada. O sea, por medio del sacrificio de Cristo recibimos esta santificación de nuestro Señor Jesús. Los creyentes han sido redimidos y purificados en su preciosa sangre. Se nos ha perdonado de todos nuestros pecados y hemos llegado a ser justos por medio de nuestra identificación con Él, justificados y purificados. Ellos son los hijos de Dios, y todo esto indica una separación y clasificación profunda y eterna por medio de la gracia salvadora de Cristo. Está basada sobre los hechos de una posición que son una verdad para cada cristiano. De ahí que se dice que cada cristiano está posicionalmente santificado y es un santo delante de Dios. Esta posición no tiene otra relación con la vida diaria del creyente que la de poder inspirarle a vivir santamente. De acuerdo a las Escrituras, la posición del cristiano en Cristo es el incentivo más poderoso para una vida de santidad. Amén. Miren, aquí hay algo siempre que les menciono y que es importante tener en cuenta. Que el día que nosotros aceptamos a Cristo, le recibimos en nuestro corazón, Él nos da su Santo Espíritu y automáticamente nos santifica, nos purifica y nos justifica delante de Dios. Por eso, lo voy a repetir hasta el cansancio, que tenemos que tener cuidado cuando nos expresamos. No podemos decir somos pecadores, porque no somos pecadores. Pecador es aquel que vive apartado de Dios, que no tiene al Espíritu Santo ni le conoce, ¿sí? Y vive en absoluto estado de pecado separado de Dios. Pero nosotros ya, que Dios nos ha redimido con el Santo Espíritu, nos ha justificado, ahora es cuando podemos pecar. Y es ahora cuando la provisión de la sangre de Cristo nos va limpiando de todos esos pecados que podemos ir cometiendo por medio del sistema de arrepentimiento. No hay otra manera. Si yo fallo delante de Dios, el Espíritu Santo me va a redarguir y lo que yo debo hacer de mi propia voluntad, mi parte es arrepentir, para que de esa manera la sangre de Cristo me cubra, me limpia y siga caminando en santidad. ¿Ya? Este cambio se produce de manera inmediata, es un milagro, es algo sobrenatural que la gente no puede comprender. Es más, normalmente ni siquiera quien lo vive lo puede comprender. Esa situación inmediata de que la presencia del Espíritu Santo en mi vida, ¿cierto? Me hace justo y santo delante de Dios, ¿no es cierto? Bueno, y esto, hermanos, les repito que a veces ni el mismo cristiano es consciente de lo que está viviendo.
y de que el Espíritu Santo mora en uno, porque no hay una sensación, algo que se pueda describir que diga, ah, sí, entonces yo sentí y yo sé que el Espíritu está en mí. Es algo que pasa naturalmente. ¿Mm? ¿Dónde notamos nosotros que el Espíritu está obrando en nuestra vida? Porque empieza a haber cambios. Lo que antes me gustaba ya no me gusta, antes pasaba mucho tiempo realizando tareas apartado del Señor y ya no lo hago tanto, ¿cierto? Va cambiando mis costumbres, va cambiando mi manera de vivir. ¿Sí? En aquellos que no va cambiando su manera de vivir, bueno, deben replantearse su posición, esta posición, la santificación posicional, si realmente la han vivido, si realmente han recibido el Espíritu Santo y está en él el cambio. A veces se nota simplemente que uno ya ha recibido el Espíritu Santo, que ha cambiado, que ha pasado esta santificación posicional, no porque uno se dé cuenta, sino porque se da cuenta que la relación con los demás cambia, que los demás ya no nos miran como nos miraban, ya ven algo diferente en nosotros, ha cambiado nuestro entorno. No se olviden que el diablo, el mundo, sabe, presiente, siente dónde está el Espíritu Santo. Y esto pasa de un momento a otro, es un milagro instantáneo. Yo lo que les recomiendo, hermanos, es que esto lo oren mucho, lo vivan y que sean conscientes. Tenemos que ser conscientes de que se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, se nos justificó y se nos limpió. Y vivir en consecuencia. Sí. Amén. Dice después aquí el texto, las grandes epístolas, y se me fue, las grandes epístolas doctrinales observan este orden. Declaran primero las maravillas de la gracia salvadora y entonces concluyen con una exhortación a los creyentes para que vivan de acuerdo a la nueva posición que Dios les ha concedido. ¿Bien? Bueno, y aquí hay algunas citas, Romanos 12:1. Están aquí copiadas las citas, si quieren seguirme con sus Biblias, adelante, si no aquí se pueden leer en el texto. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Vamos a bajar ahí. Con la que fuisteis llamados. Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bueno, este es nuestro trabajo de ahora en más, ¿no es cierto? O sea, es buscar las cosas de arriba, permitir que Dios haga cambios en nosotros. Dice después, aquí el texto, no hemos sido aceptados en nuestros propios méritos, somos aceptados en el amado. No somos justos en nosotros mismos. Él ha sido hecho nuestra justicia. No somos redimidos en nosotros mismos, sino que Cristo ha venido a ser nuestra redención. No somos santificados posicionalmente por la clase de vida que diariamente estamos viviendo, sino que Él nos ha sido hecho nuestra santificación. La santificación posicional es tan perfecta como Cristo, como Él es perfecto. Del mismo modo, Él ha sido puesto aparte, nosotros, los que estamos en Él, hemos sido puestos aparte. Amén. Esto sí es importante, no es por nuestros propios méritos, no es por nuestros esfuerzos, no podemos hacernos justos por nosotros mismos, hagamos lo que hagamos, no podemos de ninguna manera santificarnos sin el Espíritu Santo por nosotros mismos, aunque queramos vivir santamente, no se puede. La única manera es por medio del Espíritu. Aquí dice, Él nos ha sido hecho nuestra santificación. O sea, Cristo en su sacrificio es el único que nos puede santificar. No hay sacrificio, esfuerzo, intención que nosotros podamos poner que valgan para poder ser santificados.
Dice, la santificación posicional es tan completa para el más débil como para el más fuerte de los santos. Depende solamente de su unión y posición en Cristo. Todos los creyentes son considerados como dos santos, y también, como los santos y también como los santificados. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar que invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Bueno, sigue dando textos, Hechos 10 al 14, o sea, 10 y 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Judas 1:1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Hermosa frase la de Judas. Él le habla a los que son llamados a ser santificados en Dios y guardados en Jesucristo. La prueba de que a pesar de su imperfección los creyentes están santificados y son como consecuencia santos, se encuentra en Primera de Corintios. Los cristianos de Corinto vivían una vida no santa. Vamos a leer Primera de Corintios 5, ahora sí lo vamos a buscar en nuestras Biblias, que tienen por ahí. Primera de Corintios 5, del 1 al 2 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Perdón, sí estoy leyendo bien, 5:1-2. Y después 6:1-8, del 1 al 8, dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de la vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues, ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Ven? Entonces, dice, la prueba que a pesar de su imperfección los creyentes están santificados. Fíjense las cosas que están hablando, de todas maneras no viven de manera santa, tienen problemas bastante serios en Corinto, pero sin embargo, 2 veces aquí se dice que ellos habían sido santificados. Que a pesar de su manera de vivir, han sido santificados. La pregunta es, ¿se puede haber sido santificado, tener el Espíritu Santo y vivir de manera indigna? Aquí está diciendo que sí. Lo está comprobando. Primera de Corintios 1:2. Ya, Primera de Corintios 1:2. O sea, 1 del... 1 Corintios 1:2.
dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. ¿Sí? O sea, le habla a los santos y que está regañándolos por la manera de vivir que tienen, y después cita el 6:11, que dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice el texto, aquí sigue, por su posición, entonces los cristianos son correctamente llamados los santos hermanos y santos. Ellos han sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. ¿Sí? No sé si este será Hebreos o Hechos, yo creo que debe ser Hebreos. Hebreos 10:10. Dice, y en esa voluntad somos, sí, es Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Entonces dice que son nuevos hombres, creados conforme a Dios en justicia y santidad y verdad. Efesios 4:24. Efesios 4:24. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La santificación posicional y la santidad posicional son santificación y santidad verdaderas. En su posición en Cristo, el cristiano es justo y acepto delante de Dios para siempre. Comparado esto, ningún otro aspecto de esta verdad puede tener alguna importancia. Sin embargo, no debe concluirse que una persona es santa o santificada solo porque se diga que está en una posición santa o de santificación. Aunque todos los creyentes están posicionalmente santificados, no hay referencias en las Escrituras a su vida diaria. El aspecto de la santificación y la santidad de la vida diaria se encuentran en un conjunto muy diferente de posiciones de la Escritura que pueden asociarse bajo el tema de la santificación experimental. Bueno, luego ahora vamos a pasar al próximo paso, que es la santificación experimental, pero me interesa que quedemos bien claros en este punto de la santificación posicional. La santificación posicional es posible por medio del sacrificio de Cristo, porque Él pagó el precio de todos los pecados. La santificación posicional nos la da el Señor cuando la aceptamos por medio de su Santo Espíritu. Nos hace santos y justos delante de Él. ¿Se puede ser santo y justo y estar viviendo una vida no santa? Aquí está demostrando que les pasaba a los hermanos de Corinto. Más que nada en Corinto el tema era las costumbres que tenían. Vivían costumbres pecaminosas, vivían en una cultura pecaminosa. Pero eso no les quitaba su posición de haber sido santificados. ¿Sí? Nosotros hoy en día vivimos en un mundo irregular, a veces decimos cosas incorrectas que no corresponden, a veces tenemos actitudes incorrectas, arranques de ira, rabia, o sea, nos pasan muchísimas cosas. Ahora, ¿a ustedes qué les parece? ¿Eso nos afecta en nuestra santificación posicional delante de Dios? De ninguna manera. Lo que sí nos afecta es en nuestro testimonio, porque finalmente cuando le hablemos a otros de Cristo, va a ser importante lo que Cristo hizo en nuestra vida, para que otros también lo quieran, para que otros también quieran vivir esa transformación. ¿Cómo podríamos explicarle nosotros a otra persona que no conoce a Dios nuestra posición real? ¿Sí? Miren, lo que normalmente va a pasar, ustedes van a ir con alguna gente del mundo y le van a decir, yo soy un hijo de Dios, y se van a manifestar, se van a, ¿cómo dices eso? Que no se van, porque acuérdense que lo que el diablo no puede ser, no puede confesar es que Cristo ha venido en carne. Tampoco el diablo puede confesar que el Espíritu Santo está obrando en los creyentes. Entonces,
es muy normal que cuando uno le plantea esta verdad a los no creyentes, de que hay una santificación en nosotros por medio del Espíritu Santo, no solo no lo crean, sino hasta que se pongan en tono burlón. Si realmente pasa eso, miren, si ustedes van y le dicen a alguien, yo estoy santificado por la sangre de Cristo, tengo una santificación, el Espíritu Santo mora en mi vida, y esa persona no se pone ni agresivo, ni burlón, ni se pone a la defensiva y ataca, híjole, hay que tener cuidado, porque entonces posiblemente no sea tanta verdad lo que le estoy diciendo, porque la reacción normal siempre del no creyente, del que está apartado de Dios ante eso, es como que le pongas una linterna en la cara a una persona que está en la oscuridad, ¿no? Así le pongas una luz, se va a tapar la cara. Lo mismo pasa cuando tú le dices a alguien, yo soy un hijo de Dios, estoy sellado con el Espíritu Santo y santificado, no soportan ese tipo de frases, ¿cierto? Entonces tienen reacciones diversas, pero ninguna de interés. Esa es una buena señal para saber si mi camino de la santificación va bien. Amén. Después lo que pasa es, con el tiempo, mi manera de vivir va a permear a otros y de esa manera van a venir a ver, como que ya empezar a revelárseles que sí hay algo diferente, que sí hay algo que les atrae y que ellos también quieren. Amén. Bueno, entonces, aquí terminaríamos el punto de la santificación posicional. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. O pasamos a la santificación experimental. Esto es muy importante, hermanos, entender bien estas divisiones, ¿eh? Porque muchos creen también que, bueno, ya acepté al Señor, entonces como ya acepté al Señor, ya está. Ya, no. Ahora viene una vida de transformación, una vida de, de conversiones, ¿no es cierto? Y a veces una vida de persecuciones. Acuérdense que la palabra dice, ¿sí?, que sufriremos persecución. Bueno, paso al punto 2, la santificación experimental. Dice, la santificación experimental es el segundo aspecto de la doctrina de la santificación en el Nuevo Testamento. Y tiene que ver con la santificación como una experiencia para el creyente. Así como la santificación posicional está absolutamente desligada de la vida diaria, así la santificación experimental está absolutamente desligada de la posición en Cristo. La santificación experimental puede depender del grado de rendición del creyente a Dios, del grado de separación del pecado y del grado de crecimiento espiritual. Miren, estos tres puntos son importantísimos para que la transformación por medio del Espíritu Santo pueda suceder en nuestra vida. Hacen falta estos tres puntos: vivir, esforzarse, orar, ayunar para conseguirlos. Primero, rendirse, someterse totalmente a Cristo, a Dios, entregarse totalmente, ¿no es cierto? Esa entrega total depende también de estar separado del pecado, todo lo que a Dios no le agrade, ¿sí? Pero para saber perfectamente qué es lo que a Dios no le agrade, necesito conocer la palabra, necesito tener una vida de estudio, de lectura, de búsqueda en la palabra de Dios, de profundizar la palabra de Dios. Y eso a qué me lleva al tercer punto, que es el crecimiento espiritual, ¿sí? Su palabra es verdad, su palabra me certifica, su palabra me hace crecer espiritualmente, me hace crecer, me alimenta, me pone fuerte, ¿no es cierto?, y además me enseña a ser sumiso delante de Dios. Son tres puntos los que aquí está destacando, pero son totalmente unidos uno con otro, uno conlleva al otro. El punto A va a hablar del grado de rendición del creyente a Dios. La santificación experimental es el resultado de la rendición a Dios. La completa dedicación de nosotros mismos a Dios es nuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Amén? Miren, aquí llama vivir en santidad culto racional. Lo que quiere decir que vivir de otra manera es
irracional. O sea, la gente del mundo que no busca la santificación, que no busca agradar a Dios, es irracional. Vive irracionalmente. O sea, por lo menos así entiendan, es como lo ve Dios, no como lo vemos nosotros. Porque nosotros pensamos que aquel que está apartado de Dios y que reniega de Dios y todo eso, bueno, está equivocado. Pero Dios lo considera irracional, lo que ese pensamiento, esa manera de razonar es irracional delante de Dios. Haciendo esto, el cristiano es puesto aparte por su propia elección. O sea, Dios nos pone aparte por su elección. Ahora viene nosotros mantenernos aparte por nuestra elección, nuestra propia elección. Acuérdense que la transformación nuestra es una obra divino-humana. Anótenselo eso ahí en sus cuadernos, en sus papeles. O sea, la obra de transformación, de crecimiento espiritual, de separarme del pecado, es una obra divina humana. Porque yo quiero y me esfuerzo, pero no puedo si no es por medio del poder de Dios, del Espíritu Santo. O sea, hace falta la combinación de ambos para que pueda suceder. Entonces dice, Dios nos pone aparte, pero en esta parte de la santificación experimental, nosotros mismos nos ponemos aparte por nuestra propia elección, por nuestra propia voluntad. ¿Sí? O sea, completamos la obra de Dios. A ver, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Romanos 6:22. ¿Sí? Entonces, fuimos libertados y hechos siervos de Dios. Y yo me comporto como siervo de Dios, me aparto para servir a Dios. Entonces, el fruto de eso es la santificación. Y no se acuerden que por sus frutos los conoceréis. ¿No? Lo mismo que en el caso de la justificación y del perdón, la santificación no se puede experimentar como sentimiento o emoción. Atentos, 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 por favor, porque hoy hay muchísimas doctrinas que quieren movernos a los sentidos y a las emociones. Pues no, no es por ahí. No es porque yo me sentí que entonces soy. No, soy porque Dios quiere que sea, no porque yo sienta. Entonces, no se puede experimentar la santificación como un sentimiento o una emoción. Una persona puede disfrutar de paz y tener plenitud de gozo por creer que Él está puesto aparte para Dios. Así también para el hecho de rendirse a Dios se hace posible una nueva plenitud del Espíritu, que produce bendiciones antes no conocidas. Esto puede suceder gradual o súbitamente, pero en todo caso no es la santificación lo que se experimenta, es la bendición del Espíritu realizada a través de la santificación o de una separación para Dios. Me gustaría dar ejemplos de esto, no es tan fácil, pero por ejemplo, la gente que tiene algún vicio llega al camino de Dios, fuma. Vamos a ver, una persona que fuma, ¿sí? Finalmente, eso es un vicio, es algo que lo domina, lo controla, que no puede dejarlo, Dios no quiere eso. Entonces, el Espíritu Santo va a trabajar con eso. Posiblemente esa persona puede, de manera, va a haber un cambio en él, ¿sí? Puede ser gradual, puede ser súbito. Conozco muchísimas personas que vienen un día y me dicen, hace con mucho tiempo que no fumo y ni cuenta me di, ya no siento deseos de fumar. Eso fue un cambio súbito, ¿sí? De golpe de un día a otro dejaron. Puede ser gradual, que sin darse cuenta van fumando menos, o sea, fumaban 10 al día y de golpe yo solo fumé 5 y ya no sentí necesidad y después 3 y 2 y ya se va, se fue, ¿no es cierto? Ahí lo tiene, es gradual en ese caso. ¿Sí? O sea, puede ser así, o súbito o gradual.
Pero en todo caso, no es la santificación lo que se experimenta, ¿sí? Es la bendición del Espíritu realizada a través de la santificación, ¿sí? En este caso, yo no voy a experimentar, ¿no es cierto?, que hay una santificación en mí, sino que voy a experimentar los cambios que va produciendo esa santificación. ¿Mm? Y dice, ve, la santificación experimental es el resultado de la liberación del pecado. La Biblia toma en cuenta los pecados de los cristianos de una manera completa. No enseña solamente a los que no tienen pecado. No enseña que los que no tienen pecado son salvos. Por el contrario, existe una exacta consideración de ellos y una abundante provisión para los pecados de los santos. Esta previsión puede ser preventiva y curativa. Amén. Miren, otra de las bendiciones que viene por medio de la santificación es una regeneración del cuerpo y de la mente del cristiano. Muchas veces puede también, en el caso gradual, puede ser una enfermedad. Puede ser que súbitamente una enfermedad por la presencia del Espíritu sea sanada, o puede ser paulatina. Sería otro ejemplo al del cigarrillo, ¿no es cierto? Pero en este caso de una sanidad, tiene que ver también que con el proceso de santificación que uno vive en su propio cuerpo va siendo regenerado. El cuerpo, hasta el ADN de uno va siendo regenerado. Vamos siendo convertidos a la imagen de Cristo. ¿Sí? Entonces, en un proceso de santificación donde se cumple con los 3 puntos que vimos antes, me rindo a Dios, me separo del pecado y crezco espiritualmente, me esfuerzo por crecer espiritualmente, voy siendo regenerado en mi cuerpo, en mi mente. ¿Sí? Enfermedades mentales, enfermedades del cuerpo, ¿sí? Van siendo regeneradas y cambiadas. Y hay mucha gente que dice, hey, yo tantos años de creyente y no me sano y arrastro esta enfermedad. Bueno, esa enfermedad puede ser que el proceso de regeneración no se esté cumpliendo, o como le pasaba a Pablo, que sea un aguijón en la carne, parte de Dios. Pero normalmente y por lo regular, ¿no es cierto?, un hijo de Dios regenerado, santificado, va siendo sanado en su cuerpo y en su mente, ¿sí? Por eso hay mucha gente que antes vivía miedos, angustias, cosas mentales muy fuertes, y con el tiempo de conocer a Cristo y conseguir en el camino del esfuerzo de conocerle y crecer en la palabra y crecer, un día dice, no me asusta, ya no duermo con miedo, ya la oscuridad no me asusta, o lo que antes me atormentaba ya no me afecta. Lo mismo pasa con las amarguras, las raíces de amargura, ¿no es cierto? Pasa con cuando uno tiene rencores, ¿no es cierto? Antes no soportaba a una persona, no podía ni ver, pero bueno, la transformación y demás, y de golpe se da cuenta que ya no le afecta, es más, hasta pues se da vuelta a su sentir, hasta siente lástima por determinada persona. Ahora, fíjense en ese caso, se siente el cambio, que hay un cambio, ya no siento lo que sentía, pero no se siente la santificación, ¿sí? No se experimenta la santificación, se experimenta el cambio que produjo la santificación. ¿Mm? Entonces dice, hay 3 provisiones divinas para la prevención del pecado en el cristiano. ¿Cuántos quieren prevenir el pecado? Amén. Es un esfuerzo, hay que esforzarse. Prevenir el pecado es como hacer dieta. A nadie le gusta y todos quieren empezar mañana. Pero prevenir el pecado es como hacer dieta, hay que esforzarse. Dice la palabra de Dios con sus claras instrucciones. Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo leemos de nuevo. Amén. Ojalá haga semilla en el corazón. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Cuando uno guarda la palabra de Dios en el corazón, automáticamente es como que ya va para ponerse por obra. El problema es que la gente no guarda la palabra en el corazón, la quiere guardar aquí en la mente, la quiere razonar, entender, comprender con la mente cómo es que dice y por qué dice y qué tanto. Pero la palabra efectiva no es la que aquí queda, sino la que en el corazón queda guardada. ¿Sí? Porque ya no hay un proceso de razonamiento de si puede ser o no puede ser y de si puede pasar o si no puede pasar. La creo, porque la creo, porque sé que existe, sé que está. Estoy convencido de lo que no veo. Cuando eso pasa, cuando la palabra, entonces el pecado se va. Ya el pecado no es atractivo para mí. El punto 2, el ministerio actual de intercesión que Cristo realiza desde el cielo. Acuérdense dónde está Cristo sentado ahora, qué está haciendo Cristo. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Cómo es que Cristo intercede por nosotros? O sea, ¿alguna vez se sentaron un minuto a meditar? ¿Cómo es que Cristo intercede por nosotros? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Qué es lo que Él pone delante de nuestro Padre, de Dios, en favor nuestro? En cualquier acción que tengamos. Porque muchas veces hacemos cosas que no queremos. Pablo decía, hago lo que no quiero. ¿Sí? O sea, muchas veces hacemos lo que no queremos y no podemos evitarlo. Por ejemplo, tener un ataque de rabia y decirle a alguien cosas que no debemos decirle. Es algo que no queremos hacer. Es algo que no pudimos evitar. ¿No es cierto? Y luego nos arrepentimos. Entonces, ¿cómo Cristo ahí intercede por nosotros? ¿No es cierto? Diciendo, ¿cómo intercedió Cristo desde la cruz? Dijo, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Y me imagino que Cristo ahí al lado de Dios, Dios nos mira teniendo esa reacción y Cristo le dice, eh, dale tiempo, papá, ya se le va a pasar y se va a arrepentir. Yo ya veo el arrepentimiento que viene a su corazón. Entonces, ¿cómo intercede por nosotros? De otra manera que puede interceder, Él sufrió nuestros mismos deseos, nuestras mismas angustias, nuestras mismas necesidades, sufrió frío, sufrió hambre, igual que nosotros. Entonces me imagino que le dirá al Padre ya cuando uno está con hambre, está con frío, decirle yo, a mí también me pasó, es muy feo, es muy difícil de resistir, pero yo sé que va a aguantar, yo sé que va a salir. No está pasando lo que pasa porque Él lo esté buscando, lo agrade. Qué bueno es nuestro papá, qué bueno Jesús. Amén. Dice en Hebreos 7:25, lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, siempre intercediendo por nosotros está nuestro Señor Jesús. Lucas 22:31 y 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense el Señor aquí lo que dice, y las doctrinas falsas que hay de esto, de que Dios, de que Jesús nos va a evitar todo mal momento, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que le dice acá Pedro, que él no está orando para que no lo puedan zarandear, está orando para que su fe no falte, porque sí lo va a zarandear el diablo. Él lo va a permitir, el diablo lo va a zarandear, pero saliendo de esa prueba, dice, una vez vuelto, ahora confirma a tus hermanos, porque vas a volver fortalecido. O sea, las pruebas nos fortalecen, nos hacen madurar como cristianos. Sigue con Juan 17 del 1 al 26. Esto es largo, lo vamos a leer lentamente. Dice,
Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que te dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Miren, aquí hay una frase importante. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Muchas veces cometemos el error doctrinal de orar por gente del mundo que no quiere conocer a Dios, que no quiere acercarse a Dios. Pero fíjense lo que dice Cristo, que Él no ruega por ellos, sino por los que son suyos. Ruega por nosotros, que somos sus hijos, que le amamos y que le conocemos y que Él nos conoce por nombre. Dice que aquellos que están en el mundo, que les dicen Señor, Señor, y no es su Señor, dice apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Pónganse esa frase, no os conozco. Lo que nosotros necesitamos es predicar con nuestra palabra y con nuestro ejemplo para que muchos quieran venir a Cristo, para que quieran conocerlo y para que entonces estas palabras que estamos leyendo sean suyas, como hoy son nuestras.
Amén. Entonces, y el tercero es el poder capacitador del Espíritu que mora en el creyente. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacita, nos enseña, nos guía, nos habla? Conozco mucha gente que dice, yo no escucho la voz del Espíritu, pero habla. Ahí está. En la paz del corazón, cuando uno está en paz, en silencio la mente, poniendo la mente en silencio. Allí uno se encuentra como en el bosque, en silencio, el silbo del viento, uno ahí encuentra la palabra del Espíritu en nuestra vida. Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Bien? Veo que algunas personas se salieron. Me está diciendo Nelly también que falla el internet, está fallando el internet de algunos. Pues bueno, de todas maneras, luego enviaremos la grabación para que puedan completar esta clase. Así que no se hagan tanto problema. Ahí yo veo algunos sí que todavía están, pero sí vi que algunos se cayeron, pero me están enviando mensajes de que tienen problemas con el internet. Continuamos entonces. Entonces dicen Gálatas, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta es la fórmula para no pecar, ¿no es cierto? Vivir por el Espíritu, vivir buscando siempre agradar al Espíritu, dejarse guiar por el Espíritu. Romanos 8:4 dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si ustedes estudian toda la palabra de Dios, se van a dar cuenta de que hay solo dos maneras de vivir. O vivir en la carne, o vivir por el Espíritu. Dice, sin embargo, si el cristiano cae en pecado, hay un remedio provisto por Dios, y es el oficio de abogado defensor que Cristo realiza desde el cielo, en virtud de su muerte expiatoria. Solamente por este medio pueden ser guardados con seguridad los imperfectos creyentes. Es imperativo que Dios prevenga el pecado en el caso de que cada hijo suyo, por cuanto mientras el creyente esté en el cuerpo, conservará su naturaleza caída y será vulnerable al pecado. Vamos a luchar toda la vida con el pecado, hasta que el Señor nos venga a buscar y nos dé una nueva naturaleza, vamos a estar luchando contra el pecado. Y algunas veces vamos a caer en pecado, posiblemente. A veces vamos a caer en pecado de manera consciente y a veces de manera inconsciente. Pero hay una provisión de Dios para remediar todos esos pecados, que es el arrepentimiento. Miren, pero es necesario arrepentirse, porque todo pecado tiene consecuencias y cuando más tiempo se tarda en arrepentirse, menos uno analice su vida. Dice la palabra que tenemos que examinarnos a nosotros mismos diariamente, por medio de la palabra. Examinarnos a nosotros mismos, buscar esa manera de vivir, esas actitudes, esas costumbres que nos apartan de Dios. Buscarlas en su palabra, comprenderlas, encontrarlas en nosotros y luchar para abandonarlas. Y ahí es donde viene la parte milagrosa, o sea, la parte sobrenatural, que es el Espíritu Santo dándonos la entereza y la fortaleza para poder abandonarlos. Hay gente que vive de mentiras, que vive de costumbres no gratas. Bueno, sin el poder del Espíritu no se va a poder abandonar, es una obra humano-divina. Entonces, solamente por este medio pueden ser guardados con seguridad los imperfectos creyentes.
O sea, somos hijos de Dios, santos, justos, pero imperfectos. Entonces, cuando más conozcamos a Dios, menos vamos a ser víctimas del pecado, vamos a estar más apartados, separados de ese pecado. Romanos 7:21 dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Fíjense lo que dice Pablo. Quiere hacer el bien, híjole, y no le sale. No puede hacerlo totalmente. Entonces, así que descubre esta ley, dice, que quiere hacer el bien, quiere de todas maneras hacer el bien, pero no me sale, me acompaña el mal. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. O sea, ¿puedo yo con mis propias fuerzas vencer al pecado que mora en mí? No. Pero por medio del poder del Espíritu, por ese poder adicional, ese faltante que tengo, sí puedo vencer al pecado. Imagínense aquellos hermanos que nos precedieron, que fueron arrojados a los leones, que fueron hechos, a veces torturados. ¿Cómo se puede resistir eso de manera natural, de manera carnal? Pero hay un adicional, es el poder del Espíritu, que nos permite resistir y mantenernos firmes, sea cual sean las consecuencias. Primera de Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos verdad. Entonces, ¿tenemos pecado en nuestra vida? ¿Sí? Tenemos cosas que hasta creemos que le agradan a Dios, y que estudiando la palabra un día llegamos a descubrir que no le agrada a Dios. Nosotros creíamos de esa manera, pero lo estábamos queriendo agradar en nuestra propia manera de pensar, en nuestros propios razonamientos. Y más altos son sus caminos que nuestros caminos, y más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Entonces no tenemos que confiar en nuestro corazón engañoso, en nuestros pensamientos, sino que tenemos que buscar la mente de Dios, que es lo que Dios quiere de nosotros. Dice que las Escrituras no prometen la erradicación de esta naturaleza. En cambio, promete una victoria permanente, momento a momento, por el poder del Espíritu. Lo que nos promete la palabra es una victoria permanente a cada paso, a cada momento, por medio del Espíritu. Gálatas 5, 16, 23 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice con los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos.
Entonces, ¿qué dice? Que los que son de Cristo Jesús, ¿qué han hecho? Han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Mm? Amén. Entonces, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Por qué seguimos caminos de muerte? Dice, esta victoria será realizada cuando se la reclame por fe y se cumplan las condiciones necesarias para una vida llena del Espíritu. ¿Y cuáles son las condiciones necesarias para una vida llena del Espíritu? Las vimos hace un ratito, ¿no es cierto? Vamos otra vez para atrás. Volvemos para atrás en nuestro texto. Las condiciones necesarias, dice, el grado de rendición del creyente a Dios, el grado de separación del pecado, el grado de crecimiento espiritual. ¿Amén? ¿Hay alguna duda con esto? No estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? No estoy diciendo que, bueno, ya ahora ya les tienen la llave del cielo en las manos. No, es una vida de sacrificio poder cumplir estos puntos, una vida de sacrificio. Esta victoria, dice, será realizada cuando se la reclame por fe y se cumplan las condiciones necesarias para una vida llena del Espíritu. Ya la vimos antes. Jamás se dice que la naturaleza pecaminosa misma haya muerto. Fue crucificada, muerta y sepultada con Cristo. Pero puesto que esto sucedió hace 2000 años y aún la vemos en acción, la expresión se refiere a un juicio divino contra la naturaleza pecaminosa que fue ejecutado en Cristo cuando Él murió al pecado. No existe una enseñanza bíblica en el sentido de que algunos cristianos han muerto al pecado y otros no. Los pasajes incluyen a todos los que son salvos. Dice que si decimos que no tenemos pecado somos mentirosos. O sea que pecamos consciente e inconscientemente, ¿no es cierto? No se puede decir que unos cristianos han muerto al pecado, otros no, porque ninguno finalmente ha muerto al pecado. Porque no hay ni uno que no peque, ¿no es cierto? Entonces dice que estos pasajes incluyen a todos los que son salvos. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. La pregunta es, ¿hemos crucificado la naturaleza pecaminosa o seguimos viviendo en pasiones y deseos desenfrenados? Colosenses 3:3. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo Jesús. En la muerte de Cristo, todos los creyentes han muerto al pecado, pero no todos los creyentes han tomado posesión de las riquezas provistas en aquella muerte. No se nos pide que muramos experimentalmente o que pongamos en práctica su muerte. Se nos pide que nos consideremos muertos al pecado. Esta es la responsabilidad humana. O sea, morir al pecado, abandonar el pecado es la parte humana de la relación divino-humana de la regeneración del creyente. Romanos 6:1-14 dice, ¿qué concluiremos? ¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así, como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado.
porque el que muere queda libertado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, toda victoria sobre el pecado en sí misma, una separación hacia Dios, y por lo tanto es una santificación. Esa victoria debiera ir en aumento a medida que el creyente se va dando cuenta de su incapacidad y comienza a maravillarse en el poder divino. ¿Ven? Ese es un punto importante también, darnos cuenta nosotros mismos de nuestra incapacidad para no pecar, de nuestra incapacidad de controlarnos en nuestros deseos, en nuestros impulsos. Y finalmente, dejarle el control de todo eso al Espíritu Santo que vive en nosotros y maravillarnos, ser verdaderos testigos, maravillarnos de cómo el Espíritu Santo obra. El punto C dice, la experiencia de la santificación está relacionada con el crecimiento del cristiano. Híjole, ¿cómo se puede explicar esta parte? Porque realmente en el reino de Dios, en la obra de Dios, he conocido tanta gente que no hay, en la cual no hay crecimiento, no hay crecimiento, no hay crecimiento. Y preguntan hoy algo y lo vuelven a preguntar dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años, lo mismo. Es como niños que no aprenden su lección, que repiten los grados, que en el primer grado tienen que aprender las tablas y en el segundo grado no las saben y vuelven a preguntar sobre las tablas. ¿Cómo se llamaría en la escuela un niño que en primer grado aprende las tablas de multiplicar? Y en segundo grado ya no se las acuerda, vuelve a preguntar por las tablas de multiplicar. Y en tercer grado ya no se las acuerda, vuelve a preguntar por las tablas de multiplicar. ¿No es cierto? Y siempre está ahí con... O sea, ustedes saben que cuando el proceso de educación del ser humano depende siempre de un conocimiento previo. Siempre tiene que haber un conocimiento previo. No podemos aprender multiplicación si no sabemos sumar. No podemos aprender división si no sabemos restar. Entonces, en el proceso educativo primero nos enseñan a restar. ¿Se imaginan? Entonces luego nos van a enseñar a dividir. Ay, ¿cómo era que se restaba? ¿Cómo se restaba, señorita? Ya no me acuerdo. Y hay cristianos que están en ese proceso permanentemente. ¿No es cierto? O sea, aprenden de la palabra cosas y es como que el diablo inmediatamente les roba ese conocimiento y vuelven a su estado anterior a volver a preguntar. Ahora, en una escuela, una persona que no puede aprender, que no puede avanzar, ¿cómo se lo llama? Se lo manda a una escuela diferencial. Es una persona que tiene incapacidad para aprender. O sea que no puede aprender, no puede. No hay manera, no hay nada que hacer. Algo aquí no cuadra. En un salón de 30 alumnos hay 30 que sí van avanzando y uno que no avanza, no avanza. ¿No les ha tocado a ustedes en la escuela? A mí sí me ha tocado alguna vez
que hasta la maestra le da dedicación especial a esa alumna y no avanza y no avanza. Por supuesto, repite el grado. Yo conozco cristianos que están así años y años y años. Y después todavía dicen, yo no sé por qué el Señor no me bendice, por qué el Señor no me sana, por qué el Señor no me... Pero no maduran, no crecen, no aprenden. Están siempre parados en el mismo infanticidio espiritual, o sea, por decirlo así, no salen de ser bebés de pecho. Lo decía también Pablo, ¿no? Dice, todavía es necesario que les dé leche cuando deberían estar ya comiendo comida sólida. Entonces, dice el punto C que la experiencia de la santificación, ¿cuánto les gustaría vivir realmente la transformación en el cuerpo? Sentirse sanos, fuertes, libres, en paz. Esas son las promesas que la Biblia nos da. La sanidad, la santificación, vivir en paz, vivir en gozo. Pero no se puede lograr si no viene acompañado del crecimiento cristiano. Entonces van a haber mucha de esa gente que no crece, está muchísimos años en la iglesia aprendiendo, va a los cursos, a las capacitaciones, a todo, a aprender, estudia teología y no crece. Vuelve a preguntar y preguntar siempre lo mismo. Y si no, peor cuando ya llegan a un punto que es pura duda su vida. Su vida es pura duda, dudan de todo es duda. Pero ¿cómo si en el otro lado la palabra dice y en otro lado dice y que como que? En vez de sembrar conocimiento, sembraron dudas, sembraron inseguridades. Es parte de lo mismo, ¿no es cierto? Falta de crecimiento espiritual. Entonces, la experiencia está relacionada con el crecimiento cristiano. A los cristianos les falta madurez en la sabiduría, el conocimiento, la experiencia y la gracia. Se les dice que deben creer en todas estas cosas y ese crecimiento debe de ser manifiesto. Deben creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso está en 2 de Pedro 3:18. Deben crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer. Al contemplar la gloria del Señor como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 de Corintios 3:18. Esta transformación tendrá efecto de ponerlos cada vez más lejos del pecado. En ese sentido, serán más santificados. O sea, si permitimos esta transformación, crecemos, en el crecimiento cristiano crecemos, maduramos en el conocimiento. ¿Qué es madurar? Madurar es seguridad, firmeza. Cuando una persona ya es grande, es madura, está firme, está segura de lo que hace, está segura de lo que es y de lo que quiere. ¿Amén? Aquí es lo mismo. Un cristiano maduro está seguro de lo que es. Está seguro de lo que quiere. Está seguro de lo que puede obtener en Dios. Eso es madurez, acompañado de seguridad. En cambio, los cristianos inmaduros están siempre inseguros. ¿Sí? No saben por qué Dios hace lo que hace en su vida, no saben por qué no pasa lo que ellos piden o lo que esperan de Dios, y no saben por qué, o sea, inseguridad. El cristiano, dice, puede ser irreprensible, aunque no se puede decir que no tiene faltas. El niño que con mucho trabajo hace sus primeras letras en un cuaderno es irreprensible en la tarea realizada, pero su trabajo no es perfecto. Podemos caminar en la medida completa de nuestro entendimiento actual, sin embargo, sabemos que no vivimos a la altura de la mayor luz y experiencia que tendremos mañana. Hay perfección dentro de la imperfección.
nosotros siendo tan imperfectos, tan faltos de madurez, tan dados al pecado, podemos permanecer en él. ¿Qué está tratando de decirnos, cierto? Fíjense el ejemplo, dice, el niño que con mucho trabajo hace sus primeras letras en un cuaderno, es irreprensible en lo que hace, porque se está esforzando en hacer sus letras. Está poniendo todo su empeño y todo su esfuerzo en hacerlo bien. Pero no sale perfecto. Pero es ese empeño y ese esfuerzo el que Dios toma para sí. ¿Sí? Y en el cual el Espíritu Santo entonces pone su parte para llegar a la perfección, para ir caminando hacia la perfección, a la hermosa y perfecta letra de escritura, ¿sí? Que sea prácticamente mi escribir una obra de arte. ¿Sí? ¿Cómo yo paso de ser un niño yo no soy el mejor ejemplo, tengo una horrible letra, ¿no es cierto? Pero hay gente que pasó de tener una letra horrible y la fue perfeccionando, perfeccionando hasta que tiene una letra, es una obra de arte. Ver su escritura es maravilloso. Ese es el camino, ¿sí? De la santificación. Ese es el camino. Así es el camino de la santificación. Ahora, si yo tengo una fea letra, pero nunca practico, no la hago y me importa, me vale tener una fea letra y sigo con mi fea letra, ese es el camino contrario a la santificación. ¿Mm? Bueno, aquí termina la santificación experimental. ¿Sí? Es algo que experimentamos, pero no experimentamos la santificación, experimentamos el resultado de la santificación. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Falta ya muy poquito para terminar. Para terminar este tema por lo menos, ¿no es cierto? Porque el único tema que nos queda es el tercero, que es la santificación definitiva. Amén, aleluya. Yo espero ese día de la santificación definitiva. El día que finalmente pueda alcanzar la perfección por medio de encontrarme con mi Señor en las nubes y saber cómo fui conocido. Qué maravillosa sensación que uno tiene cuando medita que un día todos nosotros vamos a pasar, vamos a dormir en el Señor. Aquellos que hemos creído y hemos vivido una vida en Cristo. Vamos un día a dormir hasta que el Señor un día nos va a venir a buscar. Vamos a abrir nuestros ojos y lo que vamos a ver, lo primero que vamos a ver va a ser el rostro de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos quieren esa? Esa va a ser la experiencia. Esa es la experiencia sublime y maravillosa. No hay otra experiencia que podamos anhelar o esperar mayor que esa. Que un día imprevistamente abrir nuestros ojos y ver delante nuestro hacia el rostro de nuestro Señor Jesús. Con sus ojos de fuego transformándonos, nos va a mirar hacia nuestros ojos y nuestra mente va a tener toda esa información que hoy falta, todo lo que no sabemos, sabremos cómo fuimos conocidos, cómo es que Él nos conoció, todo va a venir a nuestra mente. Qué maravilloso momento. Pero tiene un precio ese momento, que es vivir una vida de santificación. Hay que vivir una vida de santificación para llegar a ese momento. Como aquel que festeja muchísimo un título universitario, tuvo que esforzarse durante años, no dormir, sufrir mucho para ese día sublime en el que recibe su título. Esto es lo mismo, estamos estudiando, estamos corriendo una carrera para un día recibir nuestro premio. Y ese es nuestro mayor premio. Yo lo espero cada día que me cuesta levantarme, cada día que estoy cansado, cada día que tengo que hacer a veces más de mis fuerzas, pienso en ese momento. Que todo el caminar que yo voy teniendo y sufriendo hoy en día me está llevando paso a paso a ese momento sublime de ver el rostro de mi Señor y saber cómo fui conocido. Amén. Y ahí entonces vamos a hablar de la santificación definitiva. Es aquel aspecto relacionado con nuestra perfección final. Y la poseeremos en su gloria, por su gracia y para su poder transformador.
Él nos habrá transformado de tal modo, espíritu, alma y cuerpo, que seremos como Él es. Seremos conformados como Adán, nuevamente conformados a su imagen. Entonces nos hará entrar perfectos en la presencia de su gloria. Su esposa estará libre de toda mancha y arruga. Por lo tanto, es propia que nos abstengamos de toda apariencia de mal, y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, es irreprensible, ¿cómo hay que entenderlo? ¿Qué significa es irreprensible? No significa que no haya ninguna mancha, sino que somos irreprensibles en el esfuerzo y el deseo. Otra vez el ejemplo del niño que escribe sus primeras letras con mucho esfuerzo y le queda un mamarrachito, pero es irreprensible en lo que está haciendo, porque lo está haciendo con todo su esfuerzo. Entonces, un cristiano que hace esas primeras letras de empezar a conocer al Señor, es irreprensible en ese esfuerzo. Pero un cristiano que está años, años y años, y no ha aprendido, no ha crecido, no ha madurado en el Señor, ese es reprensible. Ese es el reprensible. Pero nos dice que seamos guardados irreprensibles, o sea, esfuerzo constante y permanente por crecer y madurar en el Espíritu, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es como vamos a ser encontrados irreprensibles, no porque no tenemos ningún pecado, ninguna falta y somos perfectos, no, sino por el esfuerzo de buscar la perfección, la madurez y el crecimiento. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 22, 23, eviten toda clase de mal, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu y alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Espero, Señor. Sí, ven, Señor, ven. Ven por nosotros. Queremos, Señor, ese sublime y santo día de abrir nuestros ojos y ver tu rostro y saber cómo fuimos conocidos. Amén. Bueno, hasta aquí llega este tema de la santificación. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Estamos prácticamente sobre la hora. Llegamos bastante bien. Hermanos, a vivir una vida de esfuerzo, de santificación, de madurez, crecer, crecer, crecer. Cada minuto que nosotros tenemos disponible, buscar crecer, crecer, madurar, crecer. Que podamos experimentar la santificación, pero no la santificación no se experimenta, sino el resultado de la santificación en nuestra vida. Si hace muchos años que caminamos con el Señor y seguimos siendo como fuimos, no hemos hecho nuestra parte, porque Dios siempre hace la suya, siempre hace la parte divina siempre la hace. Si no se ha avanzado es porque faltó la parte humana. ¿Amén? Bueno, al no haber ninguna pregunta, si me permiten, vamos a parar la grabación un momento.